Amigos y amigas que leen por gusto, me acompaña la escritora argentina Dolores Reyes, que ha venido a la Feria del Libro Ricardo Palma. Es una autora que ha publicado 2 novelas. En 2019, Come Tierra, una novela que fue un suceso, ha sido traducida a muchos idiomas. Y recientemente, con ya Alfaguara, ha publicado Miseria, que digamos que es una suerte de continuación, o como ha dicho la propia Dolores, la otra cara, ¿no? La contraparte o la némesis de Come Tierra, que es el personaje de su primera novela. Dolores, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. No, muchas gracias por estar acá apoyando que mis libros están llegando por primera vez a Perú, a Lima, y estoy súper contenta de estar acá en la feria por primera vez. Dolores, una pregunta, porque tú has nacido en el que llaman el Gran Conurbano de Buenos Aires, has sido y eres maestra, y decías que trabajaste Come Tierra no con tantas expectativas de publicarla, pero ya había una vocación de escritora y primero de lectora, por supuesto. ¿Cómo ves ahora en retrospectiva ese acercamiento ya a la escritura? No sé si ha habido un momento que decías, bueno, ya quiero escribir. Sí, en realidad fue eso, ¿no? Retomar algo que había dejado hacía muchísimos años, que era la escritura. Fue reconectarme con eso que me conecta muy profundamente con quién soy. Y en ese marco de un taller en un lugar de experimentación artística que era Espacio Enjambre, empecé a escribir la historia de una nena que come tierra, que estuvo en contacto con otros cuerpos, con otras personas, y que cierra los ojos y puede ver lo que les pasó a esas personas, ¿no? Ahí hay una premisa que acompaña las 2 novelas, es que la tierra que habitamos nos conoce y sabe de nosotros, y lo que hace Come Tierra es conectar con ese conocimiento de la tierra profunda y transmitírselo a aquellas buscadoras que perdieron a una hija, a un hijo, a una madre, a una hermana, para que pueda saber dónde están. Dolores, tú comentabas que llevaste talleres con Selva Almada, sí, una gran escritora argentina, sí. Y este libro nace ahí, ¿no? Sí. Digamos, en estos talleres, y que si no recuerdo mal han sido como 4 años, ¿no? El proceso entre escritura, corrección. Fue un proceso largo y Miseria también me llevó 4 años, así que es un trabajo porque no es solo qué quiero contar, sino dar con un estado de lengua propio de cada novela, con voces, con tonos, con un universo que una novela propone, ¿no? Como un trabajo poético sobre la lengua que va o acompaña o conforma el universo propio de cada texto. Sobre eso quería detenerme precisamente, las voces, porque una de las fortalezas tanto de Come Tierra como Miseria recae en las voces de los personajes vivos, ¿no? Porque tú de cierta forma has estado rodeada. Te han hecho como que la pregunta si es una referencia exacta de una Come Tierra o de una Miseria. Sí. No sé si la hay, de repente no, pero es el personaje, de repente es el entorno que te ha rodeado. Sí, muchas veces los lectores y lectoras piensan que la Come Tierra, la vidente, existe realmente, pero esto es una ficción, ¿no? Pero a veces la ficción señala tanto a la realidad que, sobre todo la realidad que más nos golpea de cerca. Estas historias de las 2 novelas, bueno, uno puede llegar a ellas por medio de las voces, porque son 2 novelas escritas en primera con las voces de sus protagonistas, y por ahí eso es una parte de lo que hace que sean tan vívidas y que la gente suele pensar que son reales. Así empieza Miseria, ¿no? Come Tierra. Acá desaparece gente todo el tiempo. Acá tu don es solo. Ya no sé la cantidad de veces que se lo repetí. Yo no puedo quedarme callada, pero ella se hace la que no me escucha. Se levanta y se para al baño sin contestar. También yo me paro, camino hasta la ventana y corro la cortina para mirar a la calle. Hablaba hace un rato de las voces, ¿no? ¿Ya tenías esa cualidad en esos talleres de Selva Almada? ¿Lo fuiste formando? ¿Cómo fuiste tallereando, como se dice también en el libro, en el caso de Come Tierra? No, de hecho la historia vino primero que encontrar las voces y el tono, ¿no? Eso es algo que se va trabajando en la escritura y que cuando uno llega
también te sacude todo el texto, ¿no? Cuando llegué a las voces sentía que, por ejemplo, el comienzo iba a ser otro y tuve que desecharlo infinidad de veces hasta que di con el comienzo que yo quería. Me parece fundamental encontrar el estado de lengua para cada uno de los libros y que no, a mí no me interesa repetirme, entonces también con Miseria fue todo un desafío el de formar una voz y una personalidad de una chica que está muy próxima a Cometierra, pero que es muy distinta en cuanto a su personalidad. Sí, efectivamente, el tono, la voz, le dan fuerza, como acabas de decir hace un rato, ¿no? La historia en primera persona, ¿no? Esa primera persona que conecta. Pero hay temas ahí de fondo, tanto en Cometierra como Miseria, ¿no? que ahora quisiera que comentemos. Y que en paralelo, o no sé si aparte de tu faceta de activista, de feminista, pues aparece en el tema, ¿no? La Cometierra es un homenaje a mujeres desaparecidas, asesinadas. Sí, la verdad, Cometierra está dedicada a dos chicas muy jóvenes del lugar donde yo vivo y trabajo, que es Pablo Podestá, que fueron víctimas de dos femicidios brutales. En el caso de Melina Romero, bueno, todos sus asesinos continúan libres por la impunidad que hay en nuestros países latinoamericanos. Sin esa y un montón de historias, bueno, claramente yo no hubiese arrancado con Cometierra porque hay ahí un deseo de aunar de alguna forma tierra, memoria, justicia, y eso es lo que ha originado estos personajes. Justamente es una vidente que resuelve con sus don y sus pocos recursos materiales lo que los estados y quienes deberían cuidar la vida de las mujeres no hacen, ¿no? Esto de ubicar los cuerpos, devolvérselos a sus seres queridos, buscar a las chicas, a veces llegar a rescatarlas, pero muchas veces hacer algo tan importante y reparatorio para las buscadoras que es, bueno, justamente devolver ese cuerpo a sus seres queridos para que puedan comenzar a volar, correrlo de ese lugar espantoso que es la desaparición. Una curiosidad, Dolores, hacía alusión al activismo, ¿no? A ti, a Dolores Reyes como feminista. ¿Cómo hacer para que esta visión, este interés, esta sensibilidad de lo que ocurre a la mujer en particular, no convierta el texto en una declaración, ¿no? Que no separar lo literario de repente de lo político? Para mí no es difícil eso, ¿no? Siempre digo que panfletos, manifiestos, artículos para prensa, escribí un montón. Que lo que hago a la hora de pensar los personajes es justamente borrarme de alguna manera y acompañar la experiencia de esos personajes sin que se fisure la voz y aparezca yo. Creo que eso sería como el peligro más grande y trato de no caer en eso, y para eso, bueno, son textos trabajados durante años, ¿no? Para que esas voces nunca se fisuren. Trato de meterme incluso con los 5 sentidos. Las dos novelas, bueno, abordan mucho lo sensorial. Cometierra sobre todo el gusto, el tacto, pero también está la música, los olores, ¿no? No solo está la visión, que era algo que me interesaba de alguna forma subvertir, porque la visión en nuestro mundo machista y capitalista está todo el tiempo torturando a las mujeres y de alguna forma las subyuga. Quería independizar eso y que sus cuerpos no se manejaran por todo, las posibilidades sensoriales de cualquier cuerpo. Y me parece que eso me ayuda también a pensar esos personajes en su propia experiencia y en sus propios recorridos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en lo literario, en la escritura? Como referencias o como admiraciones o gratitudes mencionas a Juan José Saer, pero ya tú misma como escritora, ¿cuál ha sido ese principal aprendizaje? No sé si puedo elegir un aprendizaje principal. Todo este recorrido me dio la enorme oportunidad de conocer y conversar con muchísimas escritoras, escritores que uno lee, que admira y que, bueno, en estas ferias tiene la oportunidad enorme de encontrarse cara a cara. Ahora voy a estar mañana con Mario Latín, peruano-mexicano, que lo adoro, lo admiro hace muchísimos años desde que leí, bueno, el primer libro que llegó a mí, que fue Salón de Belleza,
Y esa es una experiencia increíble, ¿no? Adorable, hermosa, así que pienso eso, ¿no? Como la calidez humana, artística de todas las personas que me fui topando a lo largo del camino es como mi mayor regalo. Dolores, ¿qué tan importante es, bueno, definitivamente lo ha sido el entorno, ¿no? Hablabas del lugar donde vives, donde has vivido. ¿Qué tan importante es el entorno? Es decir, si tuvieras que salir, que mudarte, trasladarte a otro lugar, ¿perderías las historias? ¿Perderías ese contacto? ¿Qué sucedería? Yo soy medio fetichista de eso. Tendría que ser, primero que soy tan agarrada a la tierra como mis personajes, y tendría que ser un lugar que me interpele de la misma manera, ¿no? Hay una problemática muy abierta y presente en nuestro terruño, y entonces con eso no quiero cortar, con los personajes, con las voces, con los colores, con las formas de habitar el mundo. Pero se da también que, bueno, que desde ese particular hay un universal que ha posibilitado las traducciones y la cantidad de lectores, ¿no? O sea, desde eso tan particular que es un estado de lengua y unas problemáticas muy cruzadas sobre el cuerpo de los personajes, que están muy agarrados en los escenarios de las novelas, casi como si fuesen otros personajes más, la tierra o el lugar. Bueno, cruza con un montón de universales, ¿no? Como la relación entre hermanos entre Cometierra y el Walter, el hecho de perder una madre, las violencias machistas, ¿no? La relación de amistad, las primeras relaciones sexoafectivas, salir al mundo con toda la intensidad de la edad que tienen Cometierra y Miseria. Pienso que esos son universales que hacen que conecten muchas veces lectores lejanos, ¿no? Geográficamente, y que sin embargo llegan por todas estas cuestiones. Dolores, agradeciéndote tu tiempo y deseándote que tengas una muy buena estadía en Lima, quiero que cerremos esta charla al estilo de la página que se llama Lee por Gusto. Nos interesa muchísimo conocer las lecturas de las escritoras y escritores. Si tuvieras que hablar de 5 libros favoritos, importantes para ti como lectora, que puedas comentar brevemente, ¿cuáles serían? Bueno, 2 que me gustan muchísimo y que los suelo recomendar porque no se leen tanto son Río de las Congojas, de Libertadio Mitrópoulou, que lo publicó el Fondo de Cultura, de Sara Gallardo e Ise Juaz, que es también un adivino o una suerte de iluminado que ve a Dios en el rostro de los animales y en los elementos de la naturaleza. Esos 2 libros me gustan muchísimo. De Mario, Salón de Belleza, no pueden dejar de leer ese libro si no lo leyeron. Ahora estoy con la poesía completa de Blanca Varela, que en Argentina la publicó Caleta Liva, uno de esos libros que te acompañan toda la vida, ¿no? Que uno entra y sale y lo atraviesa, y cada vez que lee un poema, te pega distinto de acuerdo con cómo estés, ¿no? Un libro precioso, absolutamente hermoso. Y soy muy fan de Guadalupe Nettel, la escritora mexicana, y acaba de publicar Las Divagantes, pero cualquiera, ¿no? La hija única, cualquier libro de ella, la verdad que es Después del invierno, todos sus libros me gustan muchísimo y ahora la estoy leyendo de nuevo. Muchísimas gracias, Dolores. No, y por gracias favor. también a quienes nos han seguido. Dolores Reyes, escritora argentina, ha estado con nosotros. Un gusto.